Hola a todos y bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy vamos a desentrañar de la manera más objetiva posible esas décadas de tensión geopolítica brutal en Oriente Medio. Pero no nos vamos a quedar solo en las altas esferas. Vamos a arrojar luz sobre algo que la historia suele pasar por alto: la inmensa resiliencia de las mujeres en las zonas de conflicto. Porque para entender realmente lo que se cuece hoy en el tablero mundial, tenemos que mirar más allá de los titulares de las noticias y conectar las grandes decisiones de Estado con lo que vive la gente a pie de calle. Y para que esto nos quede súper claro, vamos a estructurar el recorrido de hoy en 5 puntos clave. Primero, las raíces del conflicto geopolítico. Segundo, la escalada y las famosas guerras subsidiarias. Tercero, el coste humano asimétrico. Cuarto, el papel de las mujeres en primera línea. Y quinto, la resistencia y sus paralelismos históricos. Vamos a ello. Empezamos con el punto 1, las raíces del conflicto geopolítico. A ver, el panorama tan complejo que tenemos hoy no surgió de la noche a la mañana, ¿verdad? Está profundamente anclado en decisiones hipercontrovertidas que se tomaron hace más de medio siglo y que reconfiguraron por completo quién era amigo y quién era enemigo en la región. Fijaos, si rastreamos la relación entre Estados Unidos e Irán, vemos un cambio dramático. Todo arranca con la Operación Ajax en 1953, básicamente un golpe de Estado apoyado por la CIA para derrocar al primer ministro iraní Mossadegh, porque quería nacionalizar el petróleo. Así que instalan al Shah, que era un aliado muy cómodo para Occidente. Pero claro, adelantamos el reloj hasta 1979. Y ¡boom!, todo estalla con la revolución islámica del Ayatolá Jomeini. Ese mismo año arranca la crisis de los rehenes en la Embajada de Estados Unidos, marcando el inicio de una ruptura absoluta. Y en paralelo a todo esto, se estaba gestando otro enorme foco de tensión: el conflicto entre Israel y Palestina. Hablamos de una historia de disputas territoriales tremendamente compleja. Pasa por la Declaración Balfour en 1917 bajo mandato británico, luego la fundación del Estado de Israel en 1948, lo que los palestinos conocen como la Nakba, la catástrofe, que supuso un éxodo masivo. Y de ahí a la Guerra de los 6 días en el 67, hasta llegar a los frágiles acuerdos de Oslo en 1993, buscando una paz que, francamente, nunca ha terminado de consolidarse. Ahora, lo verdaderamente alucinante aquí es el contraste radical que se produjo en cuestión de nada. Un giro de 180 grados en toda regla. Antes de 1979, con el Shah en el poder, Irán, Israel y Estados Unidos eran uña y carne, socios estratégicos muy cercanos. Pero llega la revolución e Irán convierte a sus antiguos colegas en sus mayores enemigos, hasta el punto de entregar la embajada israelí en Teherán directamente a la Organización para la Liberación de Palestina, un alineamiento total con la causa palestina. Pasamos al punto número 2, escalada y guerras subsidiarias. Con las nuevas cartas sobre la mesa y las enemistades claras, las guerras directas entre países mutaron en algo mucho más retorcido: luchas de poder regionales que siguen vivas a día de hoy. Y aquí entra en juego un concepto vital que seguro habéis escuchado: la guerra subsidiaria o proxy war. ¿Qué es esto? Pues cuando dos potencias opuestas usan a terceros para pelear en su lugar, sin mancharse las manos directamente. Un ejemplo de manual fue la invasión israelí del Líbano en 1982 para expulsar a fuerzas palestinas. Sin quererlo, eso desencadenó la creación de Hezbollah. Con el respaldo de Irán y Siria, esta milicia cambió las reglas del juego en la región a base de guerra asimétrica. 444. Quedaos con este número. Son los días exactos que duró la crisis de los rehenes en la embajada estadounidense en Teherán. Más de un año entero. Imaginaos la tensión. Fue un evento que fracturó para siempre las relaciones entre Estados Unidos e Irán, creó un mito de resistencia para el régimen iraní y sembró décadas de pura desconfianza mutua. Pero ojo, para entender la fuerza de estos grupos proximilitares como Hezbollah, hay que mirar a ras de suelo. No son 4 tíos aislados con armas, se incrustan en la sociedad hasta crear comunidades paralelas. Imagina esto: un niño en el Líbano puede empezar en una guardería de Hezbollah, pasar a su escuela primaria, luego a sus grupos de exploradores y de mayor acabar en el brazo militar. Es un sistema pensado desde el minuto 1 para sostener la resistencia a largo plazo, desde la cuna, literalmente. Y claro, toda esa maquinaria y desconfianza nos lleva a la escalada moderna, hitos que ponen los pelos de punta. En 2020, Estados Unidos mata al general iraní Qasem Soleimani. Luego el asalto sin precedentes de Hamás a Israel en octubre de 2023. Y como respuesta a esa tensión desbordada, vimos el primer ataque directo de Irán sobre territorio israelí en abril de 2024. Una espiral peligrosísima que alcanzó niveles inéditos en febrero de 2026, con ataques coordinados de fuerzas estadounidenses e israelíes directamente sobre Teherán. Lo que nos lleva irremediablemente a nuestra sección 3, el coste humano asimétrico. Porque detrás de tantas maniobras políticas y demostraciones de fuerza militar, hay cifras.
un coste humano brutal y profundamente desigual. Los datos, cuando los pones uno al lado del otro, te dejan helado y muestran lo asimétrica que es la guerra moderna. Por un lado, el ataque de Hamás en octubre de 2023 dejó 1.139 víctimas mortales, con unos 700 civiles y 36 niños entre ellas. Por el otro, la represalia militar de Israel sobre Gaza ha dejado, según los registros hasta la fecha documentada, más de 28.000 palestinos muertos. Y de nuevo, el impacto civil es demoledor, más de 11.000 niños. Son números que demuestran cómo las operaciones militares avanzadas aplastan literalmente a poblaciones enteras. Así que, con este panorama y mientras la geopolítica acapara todos los discursos, la pregunta obligada es, cuando cortan los suministros y caen las bombas, ¿quiénes están soportando realmente ese peso diario, invisible y aplastante del conflicto? Punto número 4. Mujeres en primera línea. Vamos a hacer un zoom. Dejamos los mapas de los generales y bajamos a las calles, porque la realidad de las mujeres en estas zonas revela un sufrimiento enorme, sí, pero también una resiliencia alucinante, de la que casi nunca se habla. Lo que cuentan las crónicas desde el terreno en Palestina te rompe el corazón. Las mujeres asumen sacrificios impensables cada día. Se convierten en lo que llaman amortiguadoras del hambre. Dejan de comer ellas para que sus hijos puedan llevarse algo a la boca. La falta de suministros básicos es tan extrema que tienen que usar recortes de tiendas de campaña para la higiene menstrual o incluso recurrir a pastillas para cortarse el ciclo artificialmente. Y todo esto mientras intentan sobrevivir a heridas de armamento avanzadísimo en sus propios barrios. Y esta historia de asedio silencioso resuena en más partes de Oriente Medio. Si miramos a Irán, testimonios como el de Parisa nos dibujan una vida que consiste básicamente en resistir. Tener que esquivar la censura brutal de fuerzas como el Sabak en su día, adaptar cada minuto de tu vida a los toques de queda, lidiar con cortes de luz que el Estado usa para controlarte, y encima tener que procesar el trauma de ver desaparecer a tus amigos en medio de las protestas callejeras. Llegamos así a nuestro último bloque, el número 5, resistencia y paralelismos históricos. Porque cuidado que las mujeres dejen de ser vistas como víctimas pasivas y pasen a ser resistentes activas, no es un invento moderno, es una constante histórica poderosísima. 5.802. Grabaos esta cifra. Son las mujeres judías arrestadas durante el famoso Jueves Negro de París en julio de 1942. Fueron deportadas junto con miles de niños. ¿Y sabéis por qué fueron tantas? Porque las familias pensaron, en un error de cálculo terriblemente trágico, que los nazis solo irían a por los hombres. Asumieron que las mujeres y los niños no contaban en la guerra. Sin embargo, la historia está repleta de mujeres que reventaron esa subestimación y pasaron al ataque. Un caso increíble es el de Hannah Senesh, una joven judía húngara que vivía a salvo en Palestina, pero decidió alistarse voluntariamente con los aliados y lanzarse en paracaídas sobre Europa para luchar contra los nazis. La atraparon, se negó a hablar bajo tortura y fue ejecutada. Hoy en Israel se la considera, con toda la razón, una heroína nacional. Aunque la resistencia, ya sabéis, no siempre se hace con fusiles, a veces se libra en el terreno de las ideas, y eso es igual de letal para los dictadores. Ahí tenéis a la alemana Sophie Scholl y su grupo de la Rosa Blanca, liderando una resistencia intelectual y no violenta desde Múnich para despertar a la gente sobre las barbaridades nazis. Pagó el precio más alto, ejecutada en la guillotina en el 43, dejándonos clarísimo que el autoritarismo le tiene un pánico atroz al pensamiento crítico. Y sin salir de la Segunda Guerra Mundial, vemos cómo las expectativas de género saltaron por los aires en pleno frente. Mujeres soviéticas y polacas asumiendo roles superletales. Desde Marina Raskova, pionera liderando escuadrones de mujeres piloto de combate, Nina Lobkovskaya, una francotiradora temidísima con 89 bajas confirmadas, Zoya Kozmodemianskaya saboteando líneas nazis, hasta la noble polaca Wanda Gertz, haciéndose pasar por hombre para dirigir operaciones especiales. Casi nada. En definitiva, el contraste es brutal. Tradicionalmente, la sociedad nos vendía la película de la mujer en un rol pasivo: madre, esposa, alguien a quien había que proteger y punto. Pero la realidad pura y dura de la guerra, ya sea en la Europa de los años 40 o en el Oriente Medio de hoy, nos suelta un guantazo de realidad. Nos muestra a las mujeres como combatientes imprescindibles, estrategas clandestinas, heroínas intelectuales y, literalmente, el escudo humano que garantiza la supervivencia en la escasez más absoluta. Y para cerrar este análisis, quedaos con esto. Entender un conflicto exige mirar los mapas de los despachos, sí, los misiles y los tratados. Pero ese análisis siempre estará a medias si ignoramos a quienes sostienen la vida en medio del fuego cruzado. Viendo esa fuerza histórica de las mujeres, nos queda una reflexión en el aire. La guerra y la paz no son exclusivas de quienes firman los papeles, sino de quienes soportan el caos día tras día. ¿Cómo va a cambiar el futuro de los conflictos esa fuerza silenciosa, pero imparable? Ahí os dejo la pregunta. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo análisis.